Bien, vamos a continuar entonces con la clase. Estamos en la segunda unidad y estábamos viendo, ¿verdad? En la clase anterior, conexiones trifásicas en transformadores, ¿no? Bien, un pequeño repaso de lo último que vimos. Recuerden, cuando hablamos de conexiones trifásicas, hablamos de voltaje de línea a línea, hablamos de voltaje de fase, potencia trifásica y las conexiones más comunes, ¿verdad? Conexión estrella y conexión delta. Sí, también vimos que independientemente de si tenemos un banco de transformadores o un transformador trifásico, el circuito equivalente es el mismo, ¿verdad? Sí. Y también concluimos acerca de que si la conexión delta y estrella, delta y estrella era lo mismo, ¿verdad? Sí. Sabemos que obtenemos y al final ven el voltaje de salida en un delta es igual al voltaje de salida en una estrella, ¿verdad? Pero lo que sucede dentro del transformador no es lo mismo, ¿verdad? Así que podemos decir que no es igual tener una conexión delta a tener una conexión estrella, ¿verdad? Y de la misma forma lo pueden ver ustedes para las otras conexiones, ¿verdad? De hecho, vamos a hacer un pequeño ejemplo en este momento, ¿verdad? Sí. Solo déjenme ver. Bueno, este es un pequeño ejemplo también de cómo obtener entonces en esta conexión estrella delta, cómo obtener el voltaje salida. Bueno, si tenemos un voltaje de línea a línea, tendríamos que calcular primero el voltaje de fase, ¿verdad? Que sería B sobre raíz de 3, ¿verdad? Sí. Ahora, porque la conexión es estrella, ¿verdad? Ahora, ese voltaje es el que se va a reflejar, ¿verdad? Recuerden que ahí está el transformador, ¿sí? Ahí aparece el transformador, entonces ese voltaje el transformador lo refleja, ¿verdad? Y por eso es que aquí ustedes ven B sobre raíz de 3 sobre A, ¿verdad? ¿Sí? Por A, ¿verdad? ¿Sí? Porque B1, recuerden que B1 sobre B2 es igual a A, o sea que B2 es el valor del voltaje que tiene en el primario sobre A, ¿verdad? Que sería esta expresión. Y como la conexión en el secundario es delta, ven que ese voltaje es también, que es un voltaje de fase, es también un voltaje de línea a línea, ¿verdad? ¿Sí? Porque la conexión es delta, ¿verdad? Bien, eso es un pequeño repaso y se puede hacer el mismo análisis con la corriente, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces miren, aquí está una comparación. Compara este voltaje de salida con este de acá y ven que es diferente, ¿verdad? Entonces ahí pueden ver que es una de las conclusiones que llegamos, ¿verdad? En la clase anterior también, que eh, la conexión estrella delta es diferente a la conexión estrella delta, ¿verdad? Sí, la que está arriba. Obtenemos un diferente valor de voltaje con respecto a lo que es a la conexión que está abajo. Miren. Ven que es diferente el voltaje de línea a línea en el secundario, ¿verdad? Y eso es porque cambiamos la conexión, ¿verdad? Obviamente, siempre que existe un cambio de conexión, va a haber un cambio, ¿verdad? En los valores de voltaje, corriente y potencia, ¿verdad? Sí. Bueno, la potencia, si hablamos en términos generales, podríamos decir eso, ¿verdad? Pero en el transformador, recuerden que eh, la potencia del transformador, el transformador no agrega ni potencia al sistema, ¿verdad? Sí, pero sí consume potencia, ¿verdad? Porque es una máquina real, ¿verdad? Bueno, entonces la idea de ver esta imagen es ver las conexiones más comunes, ¿verdad? Las conexiones que ustedes se van a encontrar en la mayoría de los problemas y llegar a la conclusión de que si cambiamos una conexión, básicamente cambia el voltaje de salida. ¿Sí? Bien, no sé si tienen una pregunta antes de continuar. Ingeniero, yo tengo una consulta, pero respecto a la grabación de la clase de lunes, que no lo ha subido al YouTube, al canal. Ah, sí, la voy a subir al canal, ¿verdad? Sí, la voy a subir hoy por la tarde, sí, no, no se la he subido, es cierto.
Se las voy a subir hoy y les voy a subir esta también, ¿verdad? Ok, gracias. Bien, entonces hagamos un análisis más profundo, ¿verdad? En términos generales, podemos ver esta imagen solo para recordarnos, ¿verdad? Las diferentes conexiones que podemos tener y los diferentes valores de voltaje que pueden haber en el secundario cuando aplicamos un voltaje B y una corriente I al primario, ¿verdad? Pero esto es más que todo como un resumen, ¿verdad? ¿Sí? Ahora tenemos que ser capaces de entender perfectamente lo que sucede dentro del transformador, ¿verdad? Y por eso es que vamos a hacer un análisis ahora. Vamos a ver el análisis de transformadores en sistemas trifásicos, ¿verdad? ¿Sí? Bien, y comencemos a hablar de la relación de voltaje. Fíjense, que se representa por la letra A, ¿verdad? ¿Sí? Y ustedes la ven ahí que aparece en los voltajes de salida, ¿verdad? Aparece en este, también aparece en este y aparecen todas las conexiones, ¿verdad? Todos los demás, ¿verdad? Entonces, A se define, ¿verdad? Como, ¿sí? La relación de número de vueltas, ¿verdad? También es igual a N1 sobre N2, ¿verdad? Que es lo mismo que decir B1 sobre B2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces a eso le llamamos A, ¿verdad? Y por eso aquí aparece B1 sobre B2, ¿verdad? Ahora, la siguiente pregunta es válida, ¿verdad? Y me gustaría que me dieran una idea ustedes o qué piensan al respecto, ¿verdad? Entonces, como A se define como B1 sobre B2, ahora que es un sistema trifásico, ¿sí? ¿Ustedes creen que esos voltajes B1 sobre B2 son voltajes de línea a línea o son voltajes de fase, ¿verdad? Creo que deberían de ser de línea. De línea a línea, bueno, está bien. ¿Alguien más? ¿Alguien Pues, que crea? dos. Es indiferente de... Sí, sí, me parece bien, ¿verdad? ¿Alguien que crea que deben ser los de fase? Bien, me parece muy buena respuesta, ¿verdad? Alguien dijo de línea a línea, está bien, ¿verdad? Si alguien dice de fase, está bien también. Y la respuesta, de hecho, es ambos, ¿verdad? ¿Sí? Pueden ser los dos, ¿verdad? ¿Sí? Pueden ser voltajes de línea a línea o pueden ser voltajes de fase, ¿verdad? Ahora, tenemos que tener mucho cuidado de cuál estamos calculando, ¿verdad? Porque no es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, podemos decir que nosotros podríamos calcular la relación de voltajes de línea a línea y la relación de voltajes de fase, ¿verdad? ¿Sí? Podemos calcular las dos. Sí, ahora, si queremos utilizar una de ellas, si queremos utilizar una o la otra, tenemos que saber bien cómo utilizarla, ¿verdad? Es ahí el detalle, ¿verdad? Y lo segundo que les quiero decir, a mí me gusta nombrarlo así cuando venimos aprendiendo, ¿verdad? A hablar de transformadores trifásicos, me gusta llamarle relación de voltajes de línea a línea, ¿verdad? O relación de voltajes de fase, ¿verdad? ¿Sí? Para saber diferenciar bien, ¿verdad? Pero si ustedes se van a los libros de texto, no lo llaman así, ¿verdad? Los libros de texto simplemente le llaman relación de voltajes, ¿verdad? ¿Sí? Relación de voltajes A, ¿verdad? ¿Sí? Y de hecho, ya cuando lleguen al examen o vean la pauta del examen anterior, ¿verdad? Ustedes van a ver que yo también le llamo relación de voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Esto solo es para cuando venimos aprendiendo, ¿verdad? ¿Sí? Cuando venimos comenzando, sí, aprender de sistemas trifásicos es beneficioso, fíjense, se hace más fácil que digamos, relación de línea a línea y relación de fase, ¿verdad? ¿Sí? Se hace más fácil de entender, ¿verdad? Pero una vez que lo entendemos bien, ya le quitamos ese subnombre, ¿verdad? Y solo decimos relación de voltaje. Bien, entonces, ¿sí? Pueden ser los dos, pero el detalle es cuál utilizamos, ¿verdad? O cómo utilizarlo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, miren, ahí les dejo la definición arriba. Es obvia, ¿verdad? Sí, la relación de voltaje de fase transforma voltaje primario de fase a voltaje secundario de fase. Y la relación de línea a línea, miren que transforma voltaje primario de línea a línea a voltaje secundario de línea a línea.
Entonces, ¿a qué me refiero? Hagamos un pequeño ejemplo, miren. ¿Qué quieren utilizar primero? ¿Sí? Bueno, ¿cómo se calculan esas dos relaciones? Pues es un poco, también es predecible, ¿verdad? La relación de voltaje de línea a línea se calcula dividiendo el voltaje 1 de línea a línea sobre el voltaje 2 de línea a línea, ¿sí? Y la relación de fase se calcula dividiendo el voltaje 1 de fase entre el voltaje 2 de fase, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece si queremos utilizar la relación de línea a línea, ¿verdad? Las dos me van a llevar a la misma respuesta, ¿verdad? Pero se utilizan de forma diferente, ¿verdad? Hay que saberlas utilizar. Tienen que saber cuál tienen ustedes, cuál calcularon y tienen que saberlo utilizar. Por ejemplo, ¿qué les parece si comenzamos utilizando la relación de fase, ¿verdad? Yo quiero utilizar la relación de fase, ¿verdad? Tengo una conexión estrella delta y quiero encontrar el voltaje de salida, ¿verdad? Que es este que está ahí, ¿verdad? Pero supongamos que no conocemos ese voltaje y yo quiero encontrarlo. Entonces, si yo tengo el voltaje de entrada B, ¿verdad? ¿Sí? Y yo quiero utilizar la relación de fase, la relación de voltajes de fase, entonces a ese voltaje de línea a línea yo tengo que calcular el voltaje de fase, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces yo calculo el voltaje de fase dividiendo el voltaje de línea a línea entre raíz de 3, porque es una conexión estrella, ¿verdad? Entonces, una vez que tengo ese voltaje de fase, entonces yo ahí aplico la relación de fase para reflejar ese voltaje al secundario del transformador. ¿Sí? ¿Sí? Y el voltaje que obtengo utilizando la relación de fase va a ser un voltaje de fase, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces el voltaje que yo voy a obtener utilizando la relación de fase es un voltaje de fase. Y ese voltaje de fase, como es una conexión en delta, es igual al voltaje de línea a línea, ¿sí? Entonces ahí obtengo la respuesta, ¿verdad? ¿Sí? Ese sería el procedimiento y esa sería la forma utilizando la relación de voltaje de fase, ¿verdad? ¿Sí? Esa sería la forma de reflejar el voltaje en el secundario, ¿verdad? Tiene que ser un voltaje de fase, ¿verdad? El que yo voy a reflejar para utilizar la relación de fase, ¿verdad? Y el resultado va a ser un voltaje de fase, ¿verdad? Ahora, como la conexión es delta, ese voltaje de fase es igual al voltaje de línea, ¿verdad? Entonces se dio esa particularidad, ¿verdad? Bien, ahora, ¿qué les parece si utilizamos la relación de línea a línea, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo utilizo la relación de línea a línea, miren que no tengo, y tengo un voltaje de entrada de línea a línea, miren que no tengo que calcular ningún voltaje de fase, ¿verdad? No es que tengo que calcular ese voltaje de fase eh, del transformador, ¿verdad? Si yo ya tengo la relación de línea a línea, entonces yo simplemente al voltaje de línea de entrada aplico la relación de línea a línea y lo que voy a obtener es un voltaje de línea a línea en el secundario, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y miren, ahí les dejo la ecuación arriba. Entonces el voltaje secundario de línea a línea va a ser el voltaje primario de línea a línea sobre la relación de línea a línea, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, miren, si yo tengo la relación de línea a línea, entonces yo tomo el voltaje de entrada, B, que es un voltaje de línea a línea, y simplemente con la relación lo divido entre la relación de línea a línea y voy a obtener directamente el voltaje de línea a línea en el secundario, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora, si ya el problema nos pide calcular los voltajes de fase, yo tendría que calcularlos, ¿sí? Pero la ventaja es que en este caso no tendría, si el problema no pide los voltajes de fase, entonces no es necesario calcularlo, ¿verdad? Y yo directamente ven cómo encuentro el voltaje de línea a línea en el secundario directamente con la relación de línea a línea y el voltaje de entrada, ¿sí?
¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta entonces? Bien, entonces de nuevo les repito, me gusta llamarlo cuando venimos comenzando, ¿verdad? A estudiar transformadores trifásicos, a mí me gusta que ustedes hagan esa diferencia, ¿verdad? Que vean cuál es la relación de voltaje de fase y cuál es la relación de voltaje de línea a línea, ¿verdad? ¿Sí? No es necesario que encuentren las dos, ¿verdad? O encontrando una, pueden resolver el problema. Ahora hay que saber cuál tienen, porque si tenemos la relación de línea a línea, necesitamos utilizarla para transformar voltajes de línea, ¿verdad? Si utilizan un voltaje de fase, entonces eso les va a llevar completamente a un error, ¿sí? Ahora, ¿cuál pueden utilizar? Pues ahí la que ustedes gusten, ¿verdad? Sí, en un principio, de nuevo, como les digo, cuando uno viene comenzando es beneficioso, es bueno hacer esa diferencia. Ya después, cuando tengan práctica, ¿verdad? Y en el mismo examen simplemente le llaman A, ¿verdad? Sí, yo también simplemente le llamo A, ¿verdad? Y yo sé bien cuál es, si es de línea a línea o es de fase, ¿verdad? Yo simplemente le llamo relación de voltajes. Yo sé bien cuál es y sé bien cómo utilizarla, ¿verdad? Bien, entonces, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces, teniendo un banco de transformadores o teniendo un transformador trifásico, tenemos este circuito equivalente. Ahora, ¿cómo hacemos el análisis? Pues nosotros lo que hacemos es tomar una fase, ¿sí? Vamos a tomar una sola fase y vamos a analizar una sola fase, ¿verdad? Porque como ustedes saben, un sistema trifásico se define como un sistema que tiene tres voltajes, ¿verdad? Por ejemplo, voltajes trifásicos son tres voltajes de igual magnitud y 120 grados desfasados entre sí, ¿verdad? ¿Sí? Ese es un sistema trifásico, ¿verdad? Así se define un sistema trifásico. Entonces nosotros analizamos una sola fase y los valores que obtenemos en esa fase son los mismos valores que van a estar en las otras dos fases, ¿verdad? Solo que va a estar desfasado 120 grados entre sí, ¿verdad? De acuerdo, entonces no analizamos las tres fases, ¿verdad? Solo analizamos una fase y el resultado que obtenemos es exactamente igual al resultado de las otras dos fases, ¿verdad? ¿Sí? Solo que el ángulo va a estar desfasado 120 grados entre sí, ¿verdad? O sea, 120 grados entre la fase A y B y 120 grados entre la fase B y C, ¿verdad? ¿Sí? De acuerdo, entonces, al tomar una sola fase, es básicamente todo lo que vimos en la primera unidad, ¿verdad? Donde analizábamos un transformador monofásico, ¿verdad? Así que todos esos conocimientos que adquirimos en la primera unidad los vamos a utilizar aquí en la segunda unidad también, ¿verdad? Bien, fíjense que se van a dar casos en los que encontremos impedancias en delta, ¿verdad? La carga está conectada en delta. Y en ese caso, o sea, la carga en delta, ¿verdad? ¿Sí? No es una impedancia por fase, ¿verdad? Sino que es una impedancia en delta, ¿verdad? ¿Sí? Así que para pasar esa impedancia en delta a una impedancia por fase, lo que nosotros tenemos que hacer es convertir esa impedancia en delta, convertirla a estrella. Y lo hacemos con esta ecuación que aparece aquí, ¿verdad? ¿Sí? Dice que la impedancia en Y va a ser igual a la impedancia en delta sobre 3, ¿verdad? Y así convertimos ese sistema de impedancias trifásico en delta a un sistema de impedancias trifásico en estrella, ¿verdad? Esto es beneficioso porque esta impedancia, ¿sí? Ya es una impedancia por fase y esta impedancia podemos escribirla directamente en el circuito equivalente, ¿verdad? ¿Sí? Tal vez en este momento no me entiendan, pero más adelante me van a entender.
Pero esto es algo que tienen que tomar en cuenta, ¿verdad? ¿Sí? Bien, no sé si tienen alguna pregunta antes de desarrollar el primer ejemplo. ¿Sí? Hagamos el ejemplo entonces 2.8 del libro de Fitzgerald, ¿verdad? ¿Sí? Y es ese que aparece ahí, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, fíjense que les voy a dar unos 3 minutos, ¿verdad? Para que lean el enunciado, porque es parte de la solución de los problemas, ¿verdad? ¿Sí? Leer el enunciado y entender de qué se está hablando, ¿verdad? En otras palabras, dibujar el diagrama unifilar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece si les doy unos de 3 a 5 minutos para que lean este enunciado y en su cuaderno dibujen el circuito que ustedes creen que se describe en ese enunciado, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces les voy a dar ese tiempo. Bien, entonces el diagrama unifilar quedaría de esta forma, ¿verdad? Sí. Bien, está el alimentador, ¿sí? Está un voltaje de entrada, ¿sí? El alimentador, está el transformador, ¿sí? Donde la descripción es esa que aparece ahí, ¿sí? Y está un segundo alimentador con su respectiva impedancia que se conecta a la carga, ¿verdad? ¿Sí? Y la pregunta es, determine el voltaje de línea a línea de la carga
cuando se consume la corriente nominal. Entonces se pide ese voltaje de línea a línea que está marcado con esa flecha de color azul, ¿verdad? ¿Sí? En ese punto, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué les parece si comenzamos a resolver este problema? Para resolver este problema, que es un problema con transformador trifásico, ¿verdad? Conectado en estrella delta, ¿verdad? ¿Sí? Relación 2400, 240, 50 kVA, ¿verdad? ¿Sí? Lo primero que tendríamos que hacer es encontrar el circuito equivalente por fase, ¿verdad? ¿Sí? De todo ese sistema, ¿verdad? Entonces comencemos encontrando el circuito equivalente por fase. Vamos a encontrar el circuito equivalente por fase referido al primario, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces comencemos, ¿verdad? ¿Sí? Si quieren comenzamos de izquierda a derecha, comencemos para encontrar todos los valores respectivos, ¿verdad? De ese circuito, ¿verdad? Bien, vean que el voltaje de entrada, ¿sí? Es un voltaje de línea a línea, ¿verdad? 4160 voltios, que es un voltaje de línea a línea, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como yo quiero encontrar el circuito equivalente por fase, ¿verdad? ¿Sí? O sea, lo que yo estoy buscando es el circuito equivalente de línea a neutro, ¿verdad? ¿Sí? No de línea a línea, ¿verdad? ¿Sí? Y este es un voltaje de línea a línea. Por tanto, lo que tengo que hacer para encontrar el voltaje de entrada equivalente, ¿sí? A el voltaje de línea a neutro, ¿sí? Es entonces dividir ese voltaje sobre raíz de 3, ¿sí? Bien, si quieren, voy a hacer un dibujo, ¿verdad? Para que no sé si me lograron entender, pero eso es muy importante. Entonces, si quieren, voy a hacer un dibujo donde voy a dibujar el diagrama unifilar, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver. Aquí está la impedancia, ¿verdad? Del primer alimentador. Aquí está el transformador, ¿verdad? Aquí está la segunda impedancia y después aquí está la carga. ¿De acuerdo? Entonces vamos a buscar el circuito equivalente por fase, ¿verdad? ¿Sí? Y esto va a estar reflejado, obviamente reflejado a uno de los lados del transformador, ¿verdad? Entonces lo voy a reflejar todo al primario, ¿verdad? Me parece más fácil, ¿verdad? Pero si alguien de ustedes quiere hacerlo al secundario, también es válido y vamos a llegar a la misma respuesta como ustedes ya saben. Bien, démosle nombres. Esta es la impedancia del alimentador 1, ¿verdad? Esta es la impedancia del alimentador 2. Aquí aparece la impedancia equivalente del transformador, que hay que ver que esta impedancia, fíjense que nos la dan, ¿verdad? Esa impedancia está descrita en el problema, ¿verdad? Lo único que hay que ver es a dónde está reflejada esa impedancia, ¿verdad? Si al primario o al secundario, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a tener que leer del problema, ¿verdad? Para ver dónde está reflejada esa impedancia, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí también aparece, aquí también tenemos un voltaje de entrada, ¿verdad? ¿Sí? Solo que este voltaje de entrada es un voltaje de línea a línea, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que les quería decir, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa ese voltaje de línea a línea? Miren, entonces, lo que les voy a dibujar y el transformador, solo déjenme terminar. El transformador está conectado en estrella delta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, antes de dibujar el transformador, o antes de dibujar ese circuito equivalente, miren, voy a dibujar cómo se vería eso si nosotros nos subimos o si nosotros estaríamos en el campo, ¿verdad? Si nosotros estaríamos ahí debajo del poste o si nos subimos a ese poste y miramos esas líneas, ¿verdad? ¿Cómo se miraría, ¿verdad? Entonces, iría aquí una fase A, ¿verdad? ¿Sí? Solo voy a dibujar dos fases
Y aquí estaría conectado, bueno, habría una impedancia aquí, que sería la ZA, ¿verdad? A1, le voy a llamar, ¿sí? Y aquí estaría el transformador, ¿verdad? Conectado en Y, ¿verdad? Entonces solo voy a dibujar una fase y aquí estaría la fase B. ¿Sí? Y aquí estaría la fase B y aquí estaría la fase C, ¿verdad? Pero la fase C no nos interesa. Entonces no la voy a dibujar, ¿verdad? Porque ya sabemos que analizando una sola fase, nosotros podemos dar solución al problema, ¿verdad? Ahora, el voltaje de entrada es este voltaje de aquí, ¿verdad? Ese voltaje de línea a línea, que el problema dice 4180, si mal no recuerdo, ¿verdad? ¿Sí? Pero la idea es que ese voltaje es un voltaje de 160. 4160 voltios, ¿verdad? Pero como les decía, ese es un voltaje de línea a línea, ¿verdad? ¿Sí? Y lo que yo ando buscando es, sí, lo que yo ando buscando, recuerden que esto es una estrella, entonces aquí está, lo voy a dibujar para el otro lado, aquí está el neutro, ¿verdad? ¿Sí? Lo que yo ando buscando encontrar es el circuito, voy a escribir de nuevo, circuito equivalente por fase, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que yo quiero encontrar, ¿verdad? Entonces, ven que ahí hay un pequeño problema, ¿verdad? Porque este voltaje es un voltaje de línea a línea, ¿verdad? ¿Sí? No es un voltaje de fase, ¿verdad? Si ustedes vienen y escriben este voltaje aquí en la entrada del circuito equivalente por fase, ¿verdad? ¿Sí? Lo escriben, o sea, los 4160, eso es un error, ¿verdad? Les va a generar una respuesta incorrecta, ¿verdad? Van a llegar a una respuesta incorrecta. ¿Por qué? Porque vean los nombres, ¿verdad? La misma palabra se los dice. Este es un voltaje de línea a línea y no pueden escribir ese voltaje de línea a línea en un circuito equivalente por fase, ¿verdad? Tal vez la palabra por fase significa, recuerden que significa de línea neutro, ¿verdad? ¿Sí? Así lo pueden ver, ¿verdad? Lo que pasa es que es más fácil decir por fase, ¿verdad? Es como resumido, ¿verdad? Entonces, pero fase, la fase, lo que significa es línea neutro, ¿verdad? No línea a línea como ven aquí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces creo que se entiende bien por qué sería un error, ¿verdad? Si yo tomo ese voltaje y lo escribo en el circuito equivalente por fase, ¿verdad? Entonces es un error, ¿verdad? Porque el circuito equivalente por fase, lo que yo estoy buscando es el circuito equivalente de línea neutro, ¿verdad? O sea, de la línea viva aquí al neutro, que sería este, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué voltaje vamos a escribir ahí, verdad? Entonces, para yo calcular este voltaje que ven ustedes, es un voltaje de línea a neutro, ¿verdad? Solo que la notación que utilizamos, o que a mí me gusta utilizar, es esta de fase, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese voltaje de fase va a ser igual al voltaje de línea a línea sobre raíz de 3, ¿verdad? ¿Sí? Porque es un voltaje de fase que yo tengo que escribir porque es un circuito equivalente por fase que yo estoy encontrando. O sea, de línea a neutro, ¿verdad? ¿Sí? De acuerdo, así que ese voltaje de línea a línea que obtenemos lo vamos a dividir sobre raíz de 3 y lo que vamos a obtener es un voltaje de fase, ¿verdad? Y ese voltaje es el que voy a escribir en el circuito equivalente, ¿verdad? Bien, entonces comencemos, si quieren, escribiendo ese voltaje, ¿verdad? Entonces sería 4160 sobre raíz de 3, ¿verdad? ¿Sí? Positivo arriba y negativo abajo.
Bien, vamos a comenzar, como les dije, vamos a comenzar de izquierda a derecha, ¿verdad? A escribir todos los componentes, solo que ahora en el circuito equivalente de línea neutro, ¿verdad? Bien, después, miren, ya escribimos este voltaje, ahora corresponde a esta impedancia, ¿verdad? Ahora, esa impedancia está sobre la línea, ¿verdad? Miren, esa impedancia es esta de acá, ¿verdad? ¿Sí? Es esta de acá y está sobre la línea porque es la impedancia equivalente de una línea de transmisión, ¿verdad? O de un conductor, ¿verdad? ¿Sí? Y esa está, de hecho, está en las tres líneas, ¿verdad? ¿Sí? Aparece en las tres líneas, ¿verdad? Si quieren, este es A1, ¿verdad? Aquí está A1 y aquí voy a completar. Sería eso, ¿verdad? Entonces, esa impedancia, ustedes pueden ver que es una impedancia de fase, ¿verdad? ¿Sí? Porque está en todas las fases, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa impedancia ya es una impedancia por fase, ¿verdad? ¿Sí? Por tanto, esa impedancia simplemente la voy a escribir en el circuito equivalente, ¿verdad? ¿Sí? Porque ya es una impedancia por fase, ¿verdad? Entonces, simplemente la voy a escribir, ¿verdad? Entonces, simplemente le escribo el valor que sería 1, ¿verdad? No sé, no recuerdo el valor que teníamos. Si quieren, volvamos para darle, para hacerlo con números. 0.15 más 1. Más J1, ¿verdad? Sí, entonces 0.15 más J1, ¿verdad? Entonces, hagámoslo con números. ¿Sí? Entonces, ese valor, miren, es el que voy a escribir aquí también, ¿verdad? Porque ya es una impedancia por fase, ¿verdad? Ingeniero, ¿Sí? disculpe, eso ya no lo decía el enunciado, es que no recuerdo muy bien. La impedancia de fase. No sé la verdad, no sé la verdad. Creo que sí lo dice, ¿verdad? Sí, ingeniero, Sí, sí lo dice ahí. sí, ahí lo dice, ¿verdad? Sí, ahí lo dice. Ingeniero, una consulta. Sí, Ahorita estamos sacando el circuito equivalente por fase, pero reflejando el secundario en el primario. Perdón. O sea, así es. vamos a sacar un circuito equivalente por fase reflejado todo al primario. En todo caso de que hubiese sido reflejado al secundario, tendríamos o sea, la transformación que tenemos aquí, estrella delta, cambiaría. Bueno, tendrías que reflejar todo al secundario, ¿verdad? Sí, sí, tendrías que reflejar este voltaje al secundario, tendrías que reflejar esta impedancia al secundario, porque eso está reflejado en el primario, ¿verdad? Entonces habría que reflejar ese voltaje y habría que reflejar esa impedancia, ¿verdad? ¿Sí? Lo vamos a reflejar, ¿verdad? Miren que esta impedancia está en el secundario del transformador, ¿verdad? Cuando lleguemos a esa parte, obviamente necesitamos reflejar esa impedancia al primario, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí va a ser lo mismo, ¿verdad? Entonces ahí vamos a aprender que ese es el objetivo de hacer este problema, ¿verdad? Aprender cómo reflejar impedancias en un sistema trifásico, ¿verdad? En un transformador conexión trifásica, ¿verdad? Bien, después sigue la impedancia equivalente del transformador, ¿verdad? Entonces la voy a dibujar aquí. ¿Sí? Sería la impedancia equivalente del transformador. Esa impedancia equivalente, ¿sí? Ahí está, ¿verdad? Sí, el problema está reflejada al primario. Creo que el problema, no sé si lo... Lo que pasa es que el problema se refiere a este transformador del ejemplo, este es el mismo transformador, dice del ejemplo 2.6. Entonces, si ustedes quieren ver, y yo se las copié aquí, ¿verdad? Entonces, si quieren ver de dónde sale este valor, tienen que ir a ver el ejemplo 2.6 del libro de Fitzgerald y se van a dar cuenta de que esta es la impedancia equivalente y está reflejada al primario, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces, como esa impedancia ya está reflejada al primario, simplemente la copio, ¿verdad? Sería 1.42 más J 1.81. Entonces sería 1.42 más J 1.81, ¿sí? Sí, bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? Ahora viene la parte más interesante, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a dibujar esta A2, ¿verdad? Sí. Entonces voy a dibujar esa impedancia 2, pero esa impedancia 2 tiene que ser referida al primario, ¿verdad? Porque yo estoy encontrando un circuito equivalente referido al primario del transformador, ¿verdad? De acuerdo, entonces necesitamos reflejar esa impedancia, ese valor de impedancia, que es este punto 0005 más J punto 002, ¿verdad? Entonces lo voy a copiar aquí, si quieren, miren. 0.0005 más J 0.002, ¿verdad? Ahora, si ustedes toman este valor y lo escriben aquí, ¿verdad? Sería un error, ¿verdad? ¿Sí? Es un error porque esto, bueno, como bien saben, eso está reflejado al secundario y no lo puedo escribir en un circuito equivalente reflejado al primario, ¿verdad? Entonces yo tendría que reflejar esta impedancia, la tengo que reflejar al primario del transformador. Por tanto, a esa A no le voy a llamar solo A2, sino que le voy a llamar A2', ¿sí? ¿De acuerdo? Porque sería la impedancia del alimentador 2 reflejada al primario. Ahora, bien, entonces, ¿cuál es ese valor, verdad? O cómo encontramos ese valor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos de nuevo. ¿Sí? Si quieren, se lo voy a escribir aquí también. ¿Cómo encontramos ese valor? Bueno, acuérdense que la relación de impedancias en un transformador es directamente proporcional al cuadrado de la relación de vueltas, ¿verdad? ¿Sí? Acuérdense que A, si quieren se lo voy a dibujar, ¿verdad? Así, N1 sobre N2 al cuadrado, pero a N1 sobre N2 le llamamos A, ¿verdad? Entonces, simplemente voy a escribir A cuadrado, ¿verdad? Pero ahora viene la siguiente pregunta, ¿verdad? Esa A cuadrado es, ¿sí? Es la relación de línea a línea o es la relación de fase, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? Yo diría que es la misma. Que es la misma, entonces aquí se los dejo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Es la relación de fase o es la relación de línea a línea, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Alguien más? No tendríamos que trabajar con la de fase porque como queremos el circuito equivalente por fase. Uh-huh. Bueno, ¿qué les parece si calculamos las dos? Calculemos las dos para ver si podemos encontrar algo, ¿verdad? Si podemos deducir algo. Entonces, la relación de fase, como yo les he dicho, ¿verdad? Como ya les dije, la relación de fase es, recuerden que la relación de fase sería el voltaje 1 de fase sobre el voltaje 2 de fase, ¿verdad? Entonces, necesitamos ver los valores de fase del transformador, ¿verdad? Entonces, volvamos a la presentación, ¿sí? ¿Sí? Y dice que son 3 transformadores monofásicos de 2400, 240, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, 2400, 240 son los voltajes de fase, ¿verdad? ¿Sí? Porque son 3 transformadores monofásicos de esta capacidad, ¿verdad? ¿Sí? Leamos el enunciado si quieren. Ahí dice, ¿verdad? 3 transformadores monofásicos de
50 kVA, 2400, 240 voltios, ¿verdad? ¿Sí? O sea, cada transformador es de 50 kVA, 2400, 240 voltios. Entonces, esa relación que nos están dando es una relación de fase, ¿verdad? Son voltajes de fase. Miren, les voy a preguntar, ya que estamos aquí, ¿verdad? Analizando esto, ¿verdad? Les voy a preguntar si yo les digo cuál es la capacidad total. Esos tres transformadores es un banco de transformadores, ¿verdad? Así le llamamos, ¿verdad? Banco de transformadores. Entonces, si yo les pregunto cuál es la capacidad total de ese banco de transformadores, ¿cuánto me dirían ustedes? 150 kVA. Otra vez, que no se escuchó. 150. Sí, me parece correcto, ¿verdad? Sí, es de 150 kVA, ¿verdad? Porque son tres transformadores de 50 kVA. Entonces, la capacidad total es de 150 kVA, ¿verdad? Y eso es importante saberlo, ¿verdad? Eso es importante saberlo para la solución del ejercicio, ¿verdad? Ya van a ver más adelante que es importante entender bien eso, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, entonces más adelante vamos a volver a esa pregunta, ¿verdad? Bueno, entonces miren, la relación de fase sería 2400 sobre 240, ¿verdad? ¿De acuerdo? Si quieren hagámoslo. Aquí lo estaba haciendo. Entonces sería 2400 sobre 240, ¿verdad? Ahora, la relación de línea a línea, miren, va a ser igual entonces al voltaje 1 de línea a línea sobre el voltaje 2 de línea a línea, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los voltajes de línea a línea, verdad? Entonces, hay que ver qué conexión tiene el transformador, ¿verdad? El transformador tiene una conexión estrella delta, ¿verdad? ¿Sí? Si quieren voy a borrar un poco ahí. Vamos a borrar un poco esto. ¿Sí? Entonces, la conexión del transformador es estrella delta. Por tanto, el voltaje de línea en el primario va a ser igual al voltaje de fase por raíz de 3, ¿verdad? ¿Sí? Y el voltaje de línea del secundario va a ser igual al voltaje de fase, ¿verdad? Y eso es por las conexiones que se dan, por las relaciones que existen en la conexión estrella y la conexión delta, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que en la conexión estrella, el voltaje de línea es raíz de 3 veces el voltaje de fase, ¿verdad? Y en la conexión delta, el voltaje de fase es igual al voltaje de línea, ¿verdad? ¿Sí? Ingeniero, entonces, si ambos transformadores fueran delta-delta, y ya sería igual el de fase con el de línea. Sí, si tuviéramos el caso de la conexión delta-delta, la relación de línea es igual a la relación de fase, ¿verdad? E igual en el caso de estrella. Sí, va. Sí, el igual del caso de estrella-estrella, ¿verdad? ¿Sí? Pero no es ese el caso, ¿verdad? ¿Sí? Es una estrella delta el que tenemos aquí, ¿verdad? Así que no es igual la relación, ¿verdad? Entonces, vuelve la misma pregunta, ¿verdad? ¿Cuál utilizamos, ¿verdad? ¿Sí? Miren, y ahí está en la presentación. Ven que no es igual, ¿verdad? La relación de fase no es igual a la relación de línea a línea, ¿verdad? Entonces, de nuevo, ¿cuál quieren utilizar, ¿verdad? O cuál es la correcta para utilizar, ¿verdad? Entonces, ¿qué dicen ustedes? Fase. La de fase. ¿Alguien más? Bien, ¿qué les parece si tomamos unos 5 minutos de descanso? O unos 3 minutos, ¿verdad? Solo para... si quieren, los dejo pensando en eso, ¿sí? Tomemos unos 3 minutos de descanso y voy a volver.
Sí, tal vez cuando volvemos alguien me pueda decir, ¿verdad? O si no, aquí lo vamos a analizar, ¿verdad? Y lo vamos a resolver, ¿verdad? Entonces tomemos volvamos a las 2:05 para terminar ese problema, ¿no? De cuál utilizar, ¿verdad? O si alguien quiere opinar al respecto,
antes de decir. Bien, fíjense que entonces la respuesta es ¿cuál vamos a utilizar? Si la relación de fase o la relación de línea a línea, ¿verdad? Y la respuesta es la que a ustedes les guste utilizar, ¿verdad? La que ustedes quieran utilizar, ¿verdad? ¿Sí? Una es más fácil que la otra, ¿verdad? ¿Sí? O en lo particular, a mí se me hace más fácil utilizar una que la otra, ¿verdad? Pero pueden utilizar las dos, ¿verdad? ¿Sí? Solo que hay que saber cuál tienen y hay que saber cómo utilizarla, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero al final, entonces, pueden utilizar la que ustedes quieran, ¿verdad? La que a ustedes más les guste, ¿verdad? ¿Sí? Al final vamos a llegar a la misma respuesta, ¿verdad? Solo que una, el proceso es más corto que con la otra, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si hagámoslo con las dos, ¿verdad? Como es el primer problema, hagámoslo con las dos. Y primero, si quieren, voy a utilizar la relación de línea a línea, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si quieren, volvamos aquí a la hoja en blanco, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, les he dicho que las dos son correctas, ¿verdad? ¿Sí? Las dos van a llegar incluso a la misma respuesta, ¿verdad? Solo que la diferencia es cómo las utilizamos, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué les parece si voy a comenzar utilizando primero la relación de línea a línea, ¿verdad? Esta voy a utilizar, ¿verdad? Entonces, si yo utilizo la relación de línea a línea, vamos a ver qué va a suceder aquí, ¿verdad? Si yo utilizo la relación de línea a línea, esta impedancia se va a reflejar sobre la línea, ¿verdad? ¿Sí? Esta impedancia que yo tengo aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y si yo utilizo, ¿sí?, la relación de línea a línea para reflejar esa impedancia, lo que va a suceder ahí es básicamente o gráficamente, lo que va a suceder es que esta impedancia nosotros la tomamos y la vamos a reflejar y va a ser reflejada sobre la línea sobre la línea que conecta al primario, ¿verdad? Del transformador, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y si hacemos eso, ¿verdad? ¿Sí? En el diagrama que está abajo, que es un poco más ejemplificado, ¿verdad? Si quieren voy a borrar esto. Entonces, y si quieren volver a hacer, si reflejamos entonces esta impedancia utilizando la relación de línea a línea, entonces esa impedancia se va a reflejar y va a aparecer en la línea del primario del transformador, ¿verdad? Sí, en el diagrama de abajo, ¿verdad? Que está mejor ejemplificado, entonces esta impedancia va a aparecer sobre esta línea, ¿verdad? Sí, va a aparecer reflejada sobre esta línea, ¿verdad? Entonces aquí va a estar A2', ¿verdad? Utilizando la relación de línea a línea, ¿verdad? Sí. Y entonces, y miren que va a aparecer, obviamente, si lo hacemos para una fase, es como que lo hagamos para las otras dos fases, ¿verdad? Ocurre lo mismo, ¿verdad? Entonces va a aparecer en la línea de las otras fases también, ¿verdad? ¿Sí? Y esa impedancia sobre la línea, ¿verdad? ¿Sí? Esa impedancia sobre la línea ya es una impedancia por fase, ¿verdad? ¿Sí? De nuevo, esa impedancia sobre la línea, ¿verdad? Esta impedancia, ¿no? Vamos a volver a dibujar esto aquí, ¿sí? Y voy a dibujar A2, ¿verdad? Entonces, esa impedancia, esta impedancia ya es una impedancia por fase, ¿sí? Entonces, si yo reflejo la impedancia del secundario al primario utilizando la relación de línea a línea, entonces esta impedancia ya es una impedancia equivalente por fase, ¿verdad? Así que esa misma impedancia es la que voy a escribir aquí, ¿verdad? En este valor de aquí, ¿verdad? ¿De acuerdo?
Bien, si quieren hagámoslo ya que estamos resolviendo el problema con números, ¿verdad? Entonces, si quieren hagámoslo. Entonces, esta es la relación de línea a línea. Entonces, decimos que Z1 sobre Z2 va a ser igual a la relación de línea a línea al cuadrado, ¿verdad? Entonces, Z1 va a ser igual a Z2 por la relación de línea a línea al cuadrado, ¿verdad? Entonces, eso es lo mismo que 0.0030, creo que era 5 más J2 por 2400 raíz de 3 sobre 240 y eso al cuadrado. Entonces, ¿quién me puede ayudar y me puede decir cuál es esa respuesta? Yo la tengo, ingeniero, no sé si. Sí, ¿cuánto es? 0.15 Ajá. Más J. oh, shit. 0.15 más J 0.002. Más J00, no puede ser 0.002. No le puse el paréntesis. 0.15 más 0.6 J. 0.6 J, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, lo que quiero que vean es que ese valor de impedancia, ¿sí? Este valor, perdón, 0.15. Entonces, este valor de impedancia es el que se refleja aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y ese valor directamente es el que voy a escribir en el circuito equivalente por fase, ¿verdad? Entonces sería 0.15, miren, más J 0.6, ¿verdad? ¿Sí? Sí, de acuerdo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta con respecto a este método? Esto es, recuerden, esto es utilizando la relación de línea a línea, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo hacerlo utilizando la relación de fase, ¿verdad? Que también se puede hacer y también vamos a llegar a la misma respuesta, ¿verdad? Bien, ¿tiene alguna pregunta entonces? Bueno, entonces, ahora, ¿qué les parece si usamos la relación de fase, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, alguien puede decir, ¿verdad? No, yo no le quiero hacer caso al ingeniero, ¿verdad? Y yo quiero utilizar la relación de fase, ¿verdad? La relación de fases del transformador, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, veamos en el diagrama cómo sería utilizar la relación de fase, ¿verdad? Déjenme borrar un poco aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y voy a usar otro color, si quieren voy a usar color naranja, ¿verdad? O este que es más, difiere mucho más. Contrasta más con el rojo, que el rojo va a representar, ¿verdad? Si quieren, este rojo representa utilizar la relación de línea a línea, ¿verdad? Entonces busquemos un color que contraste con ese color rojo. Entonces me parece que este morado lo hace bien, ¿verdad? Bien, si yo quiero, entonces ya no quiero utilizar la relación de línea a línea, sino que quiero utilizar la relación de fase, ¿verdad? Esta no puedo hacerlo directamente, ¿verdad? Porque esta impedancia es una impedancia de línea, ¿verdad? Es una impedancia
en la línea, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? No es una impedancia no es una impedancia, miren, es una impedancia en la línea, ¿sí? Pero no es una impedancia dentro del delta, ¿verdad? Recuerden que aquí tenemos un delta en el secundario y un Y en el primario, ¿verdad? Entonces, si yo dibujara ese secundario, ¿verdad? Si quieren, déjenme dibujar el secundario. Voy a borrar esto, ¿verdad? ¿Sí? Pero si el ejercicio nos dijo que esa impedancia que estaba ahí decía que era por fase. Sí, es una impedancia por fase, ¿verdad? Lo que pasa que esa impedancia por fase es una impedancia por fase sobre la línea, ¿verdad? Sí, sí. No es una impedancia de fase dentro del delta, ¿verdad? Que esa es la diferencia, ¿verdad? Sí. Aquí se lo voy a explicar mejor, ¿verdad? Sí, aquí se lo voy a explicar mejor, ¿verdad? Si quieren voy a tener que borrar un poco esto, miren, para que no me estorbe. Sí, voy a borrar esto, miren. Entonces, esa impedancia aparece aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, esa impedancia está aquí, ¿verdad? Sí. Esa A2, ¿verdad? Ahora, es una impedancia por fase porque aparece en todas las líneas, ¿verdad? Sí. Entonces, es una impedancia por fase, ¿verdad? Ahora, si yo quiero utilizar la relación de fases del transformador, ¿sí? Lo que dice la relación de fase es que tú reflejas ya sea voltajes, corrientes o impedancias de fase, ¿verdad? ¿Sí? Pero de fase dentro de los transformadores, ¿verdad? Bueno, déjenme ver cómo se los explico mejor, ¿verdad? Entonces, miren, esta es una relación de fase, ¿verdad? Y lo que representa es que va a transformar ya sea el voltaje de fase o corriente de fase o impedancia de fase que esté dentro del delta, lo va a transformar a una corriente de fase, voltaje de fase o impedancia de fase estrella que está en el primario, ¿verdad? ¿Sí? Déjenme ver, borré esto. Sí, esta impedancia, miren, esta impedancia está sobre la línea, ¿verdad? Entonces yo directamente no puedo utilizar la relación de fases, ¿verdad? ¿Sí? No puedo utilizar la relación de fases porque esta impedancia, aunque es una impedancia de fase, ¿sí? No es una impedancia dentro del delta, ¿verdad? ¿Sí? Porque esta relación, lo que me dice a mí, esa relación es que transforma, ¿sí? Lo que está dentro del delta lo transforma y lo refleja al primario del transformador, ¿verdad? ¿Sí? Utilizando la relación de fase del transformador, ¿verdad? ¿De acuerdo? Miren, lo voy a volver a repetir para que lo vean. ¿Sí? Esta impedancia es una impedancia que está sobre la línea, ¿verdad? Si yo quiero utilizar la relación de fases del transformador, ¿sí? Lo que hace la relación de fases, recuerden, es transformar ya sea voltaje, corriente o impedancia de fase, o sea, que esté dentro del delta, que esté aquí, y lo va a transformar al primario que está en estrella de este transformador, ¿verdad? ¿Sí? Sí, entonces vean dónde está esta impedancia, ¿verdad? Esta impedancia no está dentro del delta, ¿verdad? O sea, no está, ¿sí? En la fase del delta, ¿verdad? ¿Sí? No está aquí, miren. Esa impedancia está sobre la línea, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, directamente yo no puedo utilizar esta relación de fase, ¿verdad? No la puedo utilizar. Si la utilizan sería un error. Sería un error si la utilizan directamente, ¿verdad? Entonces, lo que yo tengo que hacer ahí,
si ustedes quieren utilizar la relación de fases del transformador, entonces si ustedes quieren utilizar la relación de fases del transformador, entonces hay que tomar esta impedancia de línea y hay que ingresarla al delta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esa impedancia de línea tengo que tomarla y tendría que ingresarla a esa configuración delta, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos eso? Eso lo hacemos con lo que vimos anteriormente, que una impedancia en estrella se puede escribir como la impedancia en delta sobre 3, ¿verdad? ¿Sí? Sí, entonces yo también les había comentado que esta impedancia en estrella es una impedancia por fase, ¿verdad? Entonces, utilizando esa relación, podemos decir que la impedancia en el delta es igual a 3 veces la impedancia de estrella, ¿verdad? Sí, o sea que esta impedancia, si lo voy a anotar de nuevo, esta impedancia, para pasarla dentro del delta, yo la voy a dividir sobre 3, ¿verdad? Y al hacer eso, esa impedancia va a aparecer dentro del delta, si quieren la voy a dibujar aquí, esta impedancia va a aparecer dentro del delta, y al estar dentro del delta, yo puedo usar la relación de fases para reflejar esa impedancia y reflejarla al primario y que aparezca aquí, ¿verdad? En el primario del transformador, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me entendieron? No sé si tienen alguna pregunta. Entonces toda esa impedancia se multiplicaría por 3 para introducirla al delta, entonces, ¿verdad? Sí, se multiplica por 3 para introducirla al delta y de ahí sí podemos utilizar entonces la relación de fases del transformador para reflejarla para reflejarla al primario, ¿verdad? Sí. Entonces, esta es otra forma, ¿verdad? No es que en el examen tienen que hacerlo de las dos formas, ¿verdad? No, la verdad que no me interesa, ¿verdad? Ustedes, si como ven los exámenes dice resuelva, ¿verdad? Ustedes háganlo de la forma que más les parezca, más fácil, ¿verdad? ¿Sí? Yo les recomendaría hacerlo utilizando la relación de línea del transformador, ¿verdad? Porque ya vimos que la relación de línea hace la reflexión directamente a la línea y esa es una impedancia por fase, ¿verdad? Entonces es más directo, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, si no, como les digo, si no me quieren hacer caso, ¿verdad? Si quieren quieren hacerlo de forma diferente, entonces también les explico cómo hacerlo de forma diferente, ¿verdad? Eso no hay ningún problema, ¿verdad? Al final ustedes deciden, ¿verdad? Pero esto, como ven, es un proceso más, ¿verdad? Hay que estar pendiente, ¿verdad? De que esta impedancia es una impedancia de línea, ¿verdad? Que no está dentro del delta, ¿verdad? Entonces esta impedancia hay que pasarla dentro del delta y una vez que esté dentro del delta, entonces ahí yo uso la relación de fases del transformador, ¿sí? Para pasarla al primario y que se vea reflejada en el primario del transformador y así escribirla en el circuito equivalente por fase, ¿verdad? Entonces, si quieren, hagámoslo, ¿sí? Hagámoslo. Entonces, esa impedancia, ¿verdad? Que está en Y, que sería esta de acá, ¿verdad? 0.0005 más J 0.002, la voy a pasar a la impedancia dentro del delta, ¿verdad? Entonces lo multiplico por 3, ¿verdad? Entonces sería 3,0, ¿verdad? 3,15, entonces sería, sí, 2 ceros, 15 más J, 6, ¿verdad? Ahora voy a utilizar la relación de fases del transformador, ¿verdad? Al cuadrado, ¿verdad?
Entonces, esto va a llevar a que Z1 va a ser igual a Z2 por, bueno, Z2, ya sé cuál es. Z2 es esto que acabo de encontrar. Por la relación de fases del transformador, ¿verdad? Que es esta de acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuánto queda? Queda 0.15 lo mismo. más 0.6 J. Ajá, sí. Entonces, 0.15, eso es lo que quiero que vean, ¿verdad? Entonces, vean, si quieren lo voy a resaltar. Perdón. Comparen esto con el otro de color verde que habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, es exactamente igual, ¿verdad? Entonces, ¿cuál van a utilizar? Ustedes decidan. ¿Cuál les recomiendo yo? Yo les recomendaría utilizar la relación de voltajes de línea a línea, ¿verdad? Porque la relación de voltajes de línea a línea transforma directamente la impedancia, ¿sí? Esta impedancia la transforma directamente a impedancia de línea y esa es exactamente la que voy a escribir en el circuito equivalente, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero si ustedes no me quieren seguir la recomendación que yo les digo, no hay ningún problema. Y si ustedes quieren utilizar la relación de fase, no hay ningún problema. Lo que tienen que hacer es entonces transformar esa impedancia, porque no pueden utilizar, ¿verdad? Directamente sobre esa impedancia de línea, ¿verdad? Porque es una impedancia que está sobre la línea, ¿verdad? Entonces no está dentro del delta, ¿verdad? Entonces no pueden utilizar la relación de fase directamente, ¿verdad? Entonces tienen que pasar esa impedancia, ponerla dentro del delta y después reflejarla, ¿verdad? Y ese es el valor que van a escribir en el circuito equivalente. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, entonces de nuevo, conclusión, en lo personal, escojan, hagan el que más les guste, ¿verdad? Hagan el que mejor entiendan. No tienen que hacer los dos, no voy a pedirles en el examen, hagan los dos, simplemente yo digo resuelva, ¿verdad? Y ustedes lo hacen de la forma que mejor entienden, ¿verdad? Utilicen la que mejor me entendieron, ¿verdad? En lo personal, les diría utilicen la relación de línea a línea, ¿verdad? Porque esa relación de línea a línea ya les da el valor reflejado para que lo escriban directamente sobre el circuito equivalente, ¿verdad? Por fase, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, si no quieren utilizar la relación de línea a línea, ¿verdad? Quieren utilizar la relación de fase, entonces sigan el procedimiento azul que está dibujado aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y van a llegar al mismo valor, ¿verdad? Eso es lo interesante, ¿verdad? ¿Sí? Eso es la gran conclusión también, ¿verdad? Que obtenemos exactamente el mismo valor, ¿verdad? Así que como lo hagan, no importa, ¿verdad? Vamos a llegar a la misma respuesta. Bien, entonces, en ese sentido, miren que ya dibujamos, entonces volvamos a la presentación, ya tenemos exactamente todo el circuito equivalente por fase, ¿verdad? Reflejado el primario, ¿verdad? Encontramos a 1, la Z equivalente, ya la teníamos reflejada al primario, y reflejamos a 2' y encontramos su valor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya tenemos el circuito equivalente por fase, ¿verdad? Y ahora solo quedaría resolver, ¿verdad? ¿Sí? Miren que ya tenemos esa corriente nominal también, ¿verdad? Sabemos qué valor tiene esa corriente nominal, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, el problema nos dice, ¿verdad? Que el transformador opera con su corriente nominal, ¿verdad? Y nos dice el factor de potencia, ¿verdad? Sí, entonces al final, miren lo que se nos pide es esa flecha de color azul que está ahí, ¿verdad? Que es el voltaje de línea a línea, ¿verdad? Que se nos pediría que sería en ese punto de ahí, ¿verdad? Sí, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, aquí estamos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo resolvemos esto? Entonces, ¿quién me puede decir cómo resolver esto, ¿verdad? Sí, queremos el voltaje de la carga y tenemos todos esos datos, ¿verdad? ¿Quién me podría decir cómo resolver eso?
Sí, ya tenemos la corriente, solo es una malla, pero lo que yo me pregunto es que tenemos el circuito por fase y aquí en la carga nos da un voltaje línea a línea, no sé. No les da, eso es lo que les pide, ¿verdad? El voltaje de línea a línea, ¿verdad? Esa flecha de color Entonces, azul. entonces cuando vayamos aquí, vamos a hallar el por fase y luego pasarlo a línea a línea. Sí, esa es una observación, ¿verdad? Muy buena, ¿verdad? Sí, que lo que encontremos en este circuito equivalente, sí, este voltaje que encontremos va a ser un voltaje de fase, ¿verdad? Entonces, porque es un circuito equivalente por fase, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar un voltaje de fase. Como nos piden el voltaje de línea a línea, entonces ese voltaje de fase que encontremos necesitamos multiplicarlo por raíz de 3 para encontrar ese voltaje de línea a línea que sería la respuesta final, ¿sí? Ahora, esa observación estuvo buena, la primera no, ¿verdad? ¿Sí? Aquí no podemos hacer una malla. ¿Quién me dice por qué no podríamos resolver con una malla ese ejercicio, ¿verdad? Ajá. ¿Quién me podría decir eso? Bueno, no podemos hacer una malla porque no conocemos el ángulo que tiene este voltaje de entrada, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que mi voltaje de referencia es este de acá, ¿sí? La corriente lleva un ángulo coseno inverso del factor de potencia con respecto a este voltaje, ¿verdad? Pero este voltaje de entrada tiene un ángulo y no lo conocemos, ¿verdad? Así que la solución para este problema es diagrama fasorial, ¿verdad? ¿Sí? Dibujar el diagrama fasorial del transformador, comenzar a dibujar triángulos, rectángulos y resolver el problema, ¿sí? Encontrando la longitud que corresponde al valor de B2, ¿verdad? Lo que hicimos hace unas 2 clases, ¿verdad? Unas 2 clases atrás, ¿verdad? ¿Sí? Pueden buscar el video en el canal, ¿verdad? Que diga diagrama fasorial, ¿verdad? Y ahí es cómo se resuelve este problema también, ¿verdad? Sí, otra vez, el valor que obtengamos va a ser un voltaje de fase, ¿verdad? Entonces, para encontrar ese voltaje de línea a línea, necesitamos multiplicar por raíz de 3, ¿verdad? Si quieren. Sí, si quieren lo voy a dibujar aquí, solo para terminar esa idea, ¿verdad? Sí. Tenemos el circuito equivalente con todas sus impedancias, ¿verdad? Reflejadas y de forma correcta, ¿verdad? O sea, este es A1, Z equivalente y todo reflejado al primario, ¿verdad? A2 prima. Entonces, aquí tenemos un voltaje de entrada, ¿verdad? Y lo que queremos es este voltaje de la carga, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, este voltaje que encontramos es un voltaje de fase, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Ya les dije que no podemos hacer una malla porque no conocemos el ángulo de este voltaje con respecto al voltaje de carga, ¿verdad? Que es mi referencia, ¿verdad? Entonces, utilizamos diagrama fasorial, ¿verdad? Bien, entonces una vez que con el diagrama fasorial encontremos ese voltaje, entonces es un voltaje de fase, por tanto, la respuesta final va a ser igual a raíz de 3 veces ese voltaje de fase, ¿verdad? Para encontrar el voltaje de línea a línea, ¿verdad?
¿De acuerdo? Bien, y esa sería la solución de este problema, que entonces el problema, el ejemplo 2.8 del libro de Figueira es un problema de banco de transformadores, ¿verdad? Pero una consulta. ¿Sí? Sí, pero si el circuito equivalente que nosotros hubiésemos encontrado al final, siempre reflejado primero, en vez de ser por fase, hubiera sido de línea a línea, entonces sí podíamos haber tirado una malla, o todavía no. No, no podemos hacer la malla porque aquí hay un ángulo, ¿verdad? Sí. Y ese ángulo no lo conocemos, ¿verdad? Este ángulo de aquí, ¿verdad? Esa es la razón de por qué no podemos hacer la malla, ¿verdad? De hecho, si la hacemos, se van a dar cuenta de que tienen dos variables, o sea, dos incógnitas con una sola ecuación, ¿verdad? Y eso no se puede resolver, ¿sí? Entonces, revisen de nuevo el video de diagrama fasorial y ahí van a ver la explicación de esto, ¿verdad? Ahora, lo segundo que mencionas, eso nunca lo hacemos, ¿verdad? Nunca encontramos un circuito equivalente de línea, ¿verdad? ¿Sí? No es ese el análisis que hacemos, ¿verdad? ¿Sí? Y la respuesta es, ¿y por qué no hacemos eso? Si se preguntan es porque nosotros ya en toda la primera unidad nos hicimos expertos en analizar circuitos equivalentes por fase, ¿verdad? Analizamos transformadores por fase, ¿verdad? Entonces ya sabemos resolver circuitos con transformadores en una fase, ¿verdad? Por tanto, si yo encuentro el circuito equivalente por fase, todo lo que aprendí en la primera unidad yo lo puedo aplicar, ¿verdad? ¿Sí? Todo lo que aprendimos en la primera unidad lo podemos utilizar para resolver este circuito que ven aquí, ¿verdad? ¿Sí? Ese circuito pueden aplicar todo lo que vieron en circuito 2 y todo lo que vimos en la primera unidad, ¿verdad? Ahora, si existiría una teoría de circuitos equivalentes de línea, ¿verdad? Entonces sería volver a aprender todo de nuevo. Entonces no lo vamos a hacer, ¿verdad? ¿Sí? No nos vamos a complicar a aprender otra teoría de circuitos, ¿verdad? Ahora teoría de circuitos de línea, ¿verdad? Entonces no vamos a hacer eso, ¿verdad? Entonces por eso es que siempre buscamos el circuito equivalente por fase y nunca, así con esas palabras, siempre buscamos el circuito equivalente por fase y nunca buscamos el circuito equivalente de línea, porque no podemos resolver un circuito equivalente de línea. Tendríamos que volver a aprender todo, ¿verdad? Para saber cómo analizar un circuito equivalente de línea. Entonces no lo hacemos, ¿verdad? No queremos volver a aprender todo, queremos tomar ventaja de todos los conocimientos que ya tenemos. Entonces por eso es que buscamos el circuito equivalente por fase, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Siempre es el que vamos a dibujar, ¿verdad? Tenemos un sistema trifásico, pero vamos a buscar el circuito equivalente por fase, ¿verdad? En una sola fase, ¿verdad? Y una vez que lo encontramos, que es esto de aquí abajo, aplicamos todos los conocimientos que sabemos de circuitos eléctricos y de transformadores, ¿verdad? Para resolverlo, ¿sí? Y de nuevo, hay casos en los que ustedes pueden hacer mallas, pueden hacer nodos, equivalente de Thevenin, todo lo que han aprendido en circuitos, ¿sí? Y al final, el método que utilicen o el procedimiento que vayan a utilizar va a depender de ustedes, ¿verdad? ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál se sienten más cómodos realizando? ¿O cuál entienden mejor? ¿Sí? Sí, en este caso sí solo hay este método, ¿verdad? Solo podemos hacer diagramas fasorial, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces para terminar, miren, aquí esta siguiente diapositiva es un versus, ¿verdad? ¿Sí? Quiero que comparen y quiero que lleguen a la conclusión de cuál es la diferencia con tener un banco de transformadores y tener un transformador trifásico, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia, verdad? ¿Sí? Entonces volvamos al banco de transformadores, miren, 3 transformadores monofásicos es un sinónimo de banco de transformadores, ¿verdad? Y la relación que aparece de voltajes ahí, ¿verdad? Es una relación de fases, ¿verdad? ¿Sí? Y la capacidad total no es 50 kVA, ¿verdad? Ya les había hecho esta pregunta, ¿verdad?
no es 50 kVA, sino que la capacidad total es 150 kVA, ¿verdad? ¿Sí? Esto en el banco de transformadores. Ahora veamos este mismo problema, solo que en vez de que sea un banco de transformadores, digamos que es un transformador trifásico, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es exactamente el mismo problema, solo que ahora es un transformador trifásico y no es un banco de transformadores. Ahora, ¿qué implica eso, verdad? ¿Sí? ¿Qué implica? Implica que la relación de voltajes que aparece ahí, ¿sí? Es una relación de línea a línea, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando el problema describa un transformador trifásico y nos dé la relación de voltajes, esa relación de voltajes es una relación de línea a línea, ¿verdad? ¿Sí? Algunos problemas lo dicen, ¿verdad? Otros no lo dicen, ¿verdad? Pero ustedes tienen que saberlo, ¿verdad? Tienen que saber que si es un transformador trifásico, como está aquí, miren, transformador trifásico, esa relación de voltajes es una relación de voltajes de línea a línea. Y la capacidad total va a ser la capacidad total enunciada, ¿verdad? O sea que en este caso la capacidad total va a ser 50 kVA, ¿verdad? De acuerdo, entonces ustedes pueden ver que no es el mismo problema, ¿verdad? ¿Sí? Una cosa es decir banco de transformadores y otra cosa es decir transformador trifásico, porque no es lo mismo. Sí, y ténganlo bien claro, ¿verdad? Porque en el examen yo no se los tengo que decir, Stephen no se los tiene que decir, Fitzgerald no se los tiene que decir, ustedes tienen que saberlo. Y en el examen les adelanto que yo no, ni siquiera se los digo, ¿verdad? Yo les doy la relación, les digo qué es, y ustedes tienen que saber si esa relación es de línea a línea o es una relación de fase. ¿Sí? Entonces, se los voy a volver a repetir porque después, fíjense que esta clase siempre la grabo, ¿verdad? Esta clase incluso está grabada en periodos anteriores y siempre se la subo, ¿verdad? Porque es la clase más importante de toda la segunda unidad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Si me dieran a escoger una clase como la más importante de toda la segunda unidad, yo diría que es esta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta siempre la grabo y siempre se la subo a los alumnos, ¿verdad? Porque después del segundo examen, sí hay muchos reclamos que me dicen, no, usted dijo que pero usted lo hizo así y ahí está la clase grabada, ¿verdad? Y yo les digo, bueno, ahí está la clase grabada, véanla y vean si yo dije eso o no dije eso. Y es por lo que voy a decir ahora, ¿verdad? Entonces, un banco de transformadores, y esta es la última vez que lo voy a decir, ¿verdad? Porque necesitamos movernos a otros temas, ¿verdad? También, ¿verdad? Bueno, entonces, un banco de transformadores, la relación de voltajes que describe el problema es una relación de voltajes de fase, ¿sí? Porque es un banco de transformadores, ¿verdad? O sea que cada transformador tiene esa relación de voltaje y tiene esa potencia, ¿verdad? De acuerdo, entonces la capacidad total del banco de transformadores es 3 veces la capacidad de cada uno, o es la suma de las capacidades de cada uno de ellos, ¿verdad? O 3 veces la capacidad de uno, ¿verdad? ¿Sí? O sea, 150 kVA, ¿verdad? Y esos voltajes son voltajes de fase, ¿verdad? Ahora, si tenemos un transformador trifásico, esa relación que yo aquí se las pongo entre paréntesis, pero si ustedes van a los problemas, no lo dice, no se los tiene que decir Stephen, no se los tiene que decir Fitzgerald, no se los tiene que decir Fraile Mora, menos se los tengo que decir yo en el examen, ¿verdad? Entonces, como es un transformador trifásico, esta relación es una relación de línea a línea, ¿verdad? Y la capacidad total del transformador es la descrita, 50 kVA. ¿De acuerdo? Entonces ahí se los dejo entre paréntesis para que lo entiendan mejor y les dejo ese versus, ¿verdad? Para que ustedes comparen y lleguen a sus conclusiones. Bien, ahora este es otro problema, ¿verdad? Este que está aquí enunciado es otro problema, ¿verdad? Entonces habría que analizarse y vamos a llegar a otra respuesta.
Ahora yo les escribo aquí un ejemplo número 2, ¿sí? Voy a tratar de no confundirlos, ¿verdad? Con este ejemplo 2. Este sería un ejemplo 2, ¿verdad? Donde, digamos que yo quiero tener el mismo problema que tengo con este banco de transformadores, ¿verdad? ¿Sí? Este mismo problema, ¿verdad? Yo lo quiero tener con transformador trifásico, ¿verdad? Entonces lo que yo tendría que hacer es cambiar la relación del transformador trifásico, ¿verdad? Y decir que ahora la relación del transformador trifásico es 2400 raíz de 3, 240, que sería relación de línea a línea, y capacidad de 150 kVA, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este problema, si quieren véanlo más detalladamente ustedes en su casa, este problema es exactamente igual a este problema de banco de transformadores, ¿sí? Miren que las relaciones no es la misma, ni la capacidad es la misma, ¿verdad? Pero, o sea, la capacidad de esto que está aquí no es lo mismo, ¿verdad? Pero al final obtenemos la misma respuesta, ¿verdad? Entonces eso para que piensen un poco, ¿verdad? ¿Sí? Este problema, de nuevo, es igual al problema de banco de transformadores. Vamos a llegar exactamente a la misma respuesta, ¿verdad? Porque las relaciones son iguales. Las relaciones de línea a línea son iguales, ¿verdad? ¿Sí? Está enunciado de forma diferente, ¿verdad? Completamente diferente, pero es el mismo problema, ¿verdad? Ahora, este problema con transformadores trifásicos con respecto a este de banco de transformadores es diferente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Es diferente y vamos a obtener diferentes resultados. Bien, de nuevo, no los quiero confundir, así que véanlo en detalle ustedes este como ejemplo 2. La idea es que vean que podemos obtener el mismo resultado utilizando transformadores trifásicos, pero la relación debe de cambiar. La relación de voltajes de línea a línea de ese transformador trifásico debería de cambiar. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Yo iba a preguntar eso de a dónde repercutía, y es en la I nominal que estamos por las potencias. Sí, Pero ya lo explicó en esa comparación que hice para hacer igual el transformador trifásico con el banco de transformadores. sí, 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 está bien, está bien, está bien. Recuerden, la I nominal, sí, va a cambiar, ¿verdad? Va a cambiar porque cambia la relación de voltaje, ¿verdad? Sí. Y también más adelante les voy a explicar cómo calcular esta I nominal, ¿verdad? Sí. Acuérdense, si quieren se lo voy a explicar en este momento porque también es importante, ¿verdad? Sí. Definimos una potencia trifásica como raíz de 3 veces el voltaje de línea por la corriente de línea, ¿verdad? ¿Sí? Esta es una ecuación que deben de saber, ¿verdad? Y que se demuestra en circuito 2, ¿verdad? Entonces no la voy a demostrar, ¿verdad? Pero sí la vamos a utilizar bastante, así que entendámosla bien, ¿verdad? Entonces estos es un voltaje de línea y esta es una corriente de línea, ¿verdad? Y esto es potencia trifásica, ¿verdad? ¿Sí? O sea que la potencia trifásica es raíz de 3 veces el voltaje de línea por la corriente de línea, ¿verdad? Entonces, si yo quiero la corriente de ahí, ¿verdad? Simplemente despejo, ¿verdad? ¿Sí? Y puedo encontrar que es la potencia trifásica sobre raíz de 3 por el voltaje de línea, ¿verdad? Si yo quisiera la corriente nominal, entonces, yo entonces utilizo el voltaje de línea a línea, si no lo voy a borrar, si quieren, de línea a línea nominal, y la potencia trifásica nominal, ¿verdad? ¿Sí? También hay otra ecuación, ¿verdad? ¿Sí? Como les digo, uno tiene preferencia, ¿verdad? Entonces hay otra ecuación que dice que la potencia de fase, no, trifásica del transformador también es igual a 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase. También pueden utilizar esa y llegar a la misma respuesta.
En lo personal, a mí me gusta utilizar más esta de aquí arriba, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Se me hace más fácil, ¿verdad? Porque encuentro directamente la corriente de línea, ¿verdad? Mientras que esta corriente de fase a veces no es igual a la corriente de línea, ¿verdad? Entonces, en lo personal, a mí me gusta usar más la de arriba, pero si ustedes también quieren utilizar esa de abajo que ven en un libro, es válido y van a llegar a la misma respuesta, ¿verdad? ¿Sí? Volvamos a la presentación. Entonces, si yo estoy cambiando la relación de voltajes, ¿verdad? ¿Sí? Si yo cambio los voltajes, obviamente esa corriente nominal va a cambiar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dijo el compañero, ¿verdad? Y ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Bien, entonces lo que les queda a ustedes en este momento es desarrollar ejercicios, ¿verdad? Para poder entender bien todos los conceptos, ¿verdad? Y afianzar bien todo lo que hemos discutido en esta clase, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna duda con respecto a esta clase. Bien, para terminar, miren, como les he dicho, al final de cada presentación, cuando ya cubrimos contenido de examen, al final van a encontrar un problema de examen. En este caso, van a tener que resolverlo, ¿verdad? Les va a quedar de tarea, ¿sí? Miren, este es un problema del examen 2, ¿sí? Que si mal no recuerdo, también es un problema de Fitzgerald, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí les dejo la solución también, ¿verdad? Pero me gustaría que ustedes lo realizaran, ¿verdad? Así que les va a quedar de tarea y lo van a tener que realizar. Les recomiendo no traten de hacerlo ustedes, ¿verdad? Lean el problema y traten de leer la presentación, revisar sus notas, tal vez leer un poco el libro o volver a ver el video, ¿verdad? Y traten de hacerlo ustedes, ¿verdad? Ahí les dejo la solución porque al final la idea es que lo puedan realizar, ¿verdad? Realmente ese es el objetivo, ¿verdad? Que puedan desarrollar un problema porque es un problema de examen, ¿verdad? Un problema que tiene el mismo nivel de los que aparecen en el examen, ¿verdad? Entonces ahí les dejo la solución por si en un dado caso no lo pueden hacer, ¿verdad? O tienen preguntas, o tienen dudas, o quieren ver cuál es la respuesta correcta, entonces ahí está la solución, ¿verdad? ¿Sí? Entonces pueden seguir la solución y si aún así no entienden la solución me pueden escribir, ¿verdad? Y yo les ayudo con gusto, ¿verdad? ¿Sí? La idea es que ustedes lo puedan desarrollar solos, ¿verdad? Pero yo sé que estamos en el proceso de aprendizaje, entonces para ayudarles, ahí les dejo la solución. Y también hay un problema de reposición, miren, que es el enunciado y de nuevo ahí está la solución, ¿verdad? Solo que aquí hay un error, ¿verdad? Hay un error en esa solución que yo hice, ¿verdad? ¿Sí? Y que creo que no recuerdo. Sí, me parece que tuvo que haber sido un alumno que me dijo, ¿verdad? Y lo revisé y es correcto, ¿verdad? Hay un error, ¿verdad? Solo les voy a decir, o sea que las respuestas no son correctas, ¿verdad? Sí. Pero para ayudarles a encontrar el error es ese 5000, ¿verdad? Que está ahí, no debería ser 5000, ¿verdad? Sí. Sí. No, si quieren, eh, eh, para que sea interesante para ustedes, ¿verdad? No les voy a decir cuánto debería ser, ¿verdad? Pero no debe ser 5000 ayuda, ¿sí? Entonces piensen qué valor debería ser ayuda, ¿sí? Entonces, de ahí todo lo demás está bien, ¿verdad? De ahí todo lo demás está correcto, ¿verdad? ¿Sí? Solo que ese valor de 5000 que aparece ahí no debería ser 5000, ¿sí? Eh, entonces, traten de desarrollarlo ustedes. Si no pueden, pues vean la solución, ¿verdad? Pero eso les queda de tarea, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la tarea, la asignación de esta segunda unidad, la primera sería hacer el problema 2 y hacer el problema de reposición 2, ¿sí? Si quieren esta demostración, no la hagan, ¿verdad? Sí, esa demostración no, ¿verdad? Pero sí hagan el problema
del examen 2 y el problema de reposición del examen 2, que ahí de nuevo están las soluciones, pero la idea es que ustedes aprendan a realizarlo. ¿Sí? Bueno, entonces son problemas de exámenes, ¿verdad? ¿Sí? Son problemas que muy similar a ellos van a aparecer en el examen, entonces sería muy importante que lo realicen, ¿verdad? Y miren, tienen un valor de 30 puntos y otro de 40 puntos, ¿verdad? Entonces pueden ver que ya hemos cubierto contenido suficiente para evaluar eso, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces esta tarea no se la voy a dejar para esta semana, sino va a ser para la siguiente semana, ¿verdad? Sí, para que les dé tiempo de estudiar, ¿verdad? Recuerden que incluso acabamos de hacer examen la semana anterior, ¿verdad? Pero esta semana tuvimos clases 4 horas y tienen que estudiar 4 horas más, ¿sí? Eso siempre aplica para toda la semana, ¿verdad? Bien, para terminar, entonces también lean lo que es sistema por unidad, ¿verdad? Traten de leer y entender el sistema por unidad aplicado a un sistema monofásico, porque en la siguiente clase vamos a hablar de un sistema por unidad trifásico, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el que nos interesa, ¿verdad? Así que lean el sistema monofásico, que es fácil de entender, ¿verdad? ¿Sí? Y en la siguiente clase vamos a definir lo que es un sistema por unidad trifásico, ¿verdad? Bien, cualquier pregunta me pueden escribir al correo, ¿verdad? Y de nuevo esta clase va a estar grabada y la pueden revisar de nuevo en el canal en el canal de la clase que tenemos. La de lunes también, ¿verdad? En enero la va a subir.